Capítulo 7. Los tributos de las comunidades autónomas, primera parte. El marco actual de la financiación autonómica parte del modelo del Estado que la Constitución de 1978 establece en su artículo 2, que proclama el derecho constitucional a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Este reconocimiento dio lugar a una nueva organización territorial del Estado desarrollada en el título octavo de la Constitución. En el ámbito financiero, el artículo 156 de la Constitución reconoce la autonomía de las comunidades para el desarrollo y ejecución de sus competencias de acuerdo con los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles, para a continuación establecer en su artículo siguiente los recursos de que se nutren. Dispone que estos estarán constituidos por impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado, sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales, transferencias de un fondo de compensación internacional y otras asignaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado, rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado y, por último, el producto de las operaciones de crédito. En este mismo precepto se establecen también los límites al ejercicio de las competencias tributarias atribuidas a las comunidades autónomas, ya que éstas no podrán adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan un obstáculo a la libre circulación de mercancías o servicios. Finalmente, la Constitución de 1978 previó un desarrollo potestativo posterior de estas previsiones, a través de una norma estatal reguladora de estas facultades autonómicas. Su artículo 157 dice que mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las comunidades autónomas y el Estado. En cumplimiento y desarrollo de esta previsión constitucional, las fuentes normativas que rigen el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común son actualmente, aparte de los estatutos de autonomía, las siguientes: la Ley Orgánica 8/1980 de financiación de las comunidades autónomas, que es el LOFCA, con las modificaciones introducidas en ella por la Ley Orgánica 3/2009. La Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, y se modifican determinadas normas tributarias que deroga la anterior Ley 21/2001 para aquellas comunidades y ciudades autónomas con estatuto de autonomía que hayan aceptado en comisión mixta el sistema regulado en la nueva Ley 22/2009. Y por último, la respectiva ley de cesión de tributos del Estado a cada una de las comunidades autónomas. Por tanto, tres son los recursos de naturaleza tributaria de las que se nutren las comunidades autónomas: los impuestos cedidos, los tributos propios y, por último, los recargos sobre impuestos estatales. Hay que tener en cuenta que no todas las comunidades autónomas existentes se hallan sometidas al mismo régimen jurídico o marco normativo. Hay que distinguir entre Navarra y el País Vasco por un lado y el resto de las comunidades autónomas por otro. Mientras que las primeras, en virtud de sus derechos históricos, se rigen por el sistema de convenio y concierto económico, las restantes comunidades autónomas se encuentran sujetas, en cambio, a la LOFCA, que constituye por ello el régimen común o general. La segunda consideración, de carácter general, se concreta en destacar la inexistencia de un sistema tributario autonómico en sentido estricto, es decir, de un conjunto ordenado, coherente y sistemático de tributos autonómicos o regionales. Los confusos límites impuestos por la LOFCA a la creación de tributos propios por parte de las comunidades autónomas, que no pueden recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado ni por los tributos locales, han determinado la escasa relevancia práctica de la hacienda autonómica propia en el conjunto de las haciendas públicas. Al margen de la ordenación de las tasas, gran parte de ellas transferidas con los servicios sobre los que las comunidades autónomas han ido asumiendo competencias, el proceso de creación de tributos propios por parte de las comunidades autónomas han sido lento y difícil.
A medida en que se han ido definiendo y clarificando con la ayuda del Tribunal Constitucional las fronteras de la imposición propia, esto es, que se han perfilado los hechos imponibles y materias gravables, han ido apareciendo una serie de figuras impositivas autonómicas que inciden sobre el juego y el medio ambiente, caracterizadas todas ellas por su limitada capacidad recaudatoria y su escasa significación como integrantes de un verdadero sistema tributario propio. Por último, las dificultades existentes para la implantación de un sistema tributario propio han determinado para las comunidades autónomas de régimen común su total dependencia financiera del Estado-Administración central en la medida en que el núcleo fundamental de la hacienda regional está constituido en la actualidad por las transferencias con cargo a la participación en los ingresos del Estado. Lo recaudado por los tributos cedidos, así como por las subvenciones procedentes del Fondo de Compensación Internacional o de fondos europeos, quedando relegadas a un plano absolutamente secundario y residual las fuentes propias de financiación. Pasamos a los impuestos cedidos. El artículo 157 de la Constitución española incluye entre los recursos de las comunidades autónomas los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, sin indicar precisiones ni sobre las características de la cesión ni sobre los impuestos que pueden o no ser objeto de la cesión. Han sido los Estatutos de Autonomía y la LOFCA los que han concretado estos extremos. Inicialmente, la LOFCA y la Ley 30/1983 de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas establecieron la cesión del impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y las tasas y demás exacciones sobre el juego. Ahora bien, lo que en realidad se cedió en estas normas a las comunidades autónomas no fueron los citados impuestos, sino el rendimiento del impuesto estatal en el ámbito de cada comunidad autónoma junto a la delegación por el Estado de sus competencias de gestión. En esta primera etapa del proceso de descentralización financiera del Estado, la LOFCA concibió los tributos cedidos como una vía más de participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado, ya que lo que reguló fue, insistimos, la cesión de los rendimientos de unos tributos que, salvo en lo relativo al producto de su recaudación, continuaban siendo de la exclusiva competencia estatal, al ser de la titularidad del Estado no solo las competencias normativas para su regulación, sino también la titularidad de las competencias de gestión, si bien estas últimas fueron asumidas por las comunidades autónomas por delegación del Estado. Tras esta etapa inicial, el régimen de cesión de tributos a las comunidades autónomas experimentó una modificación sustancial en el modelo de financiación para el quinquenio de 1997 hasta el 2001, aprobado por el Acuerdo de Consejo de Política Fiscal y Financiera de 1996, uno de cuyos principios fundamentales fue la asunción por las comunidades autónomas de un importante nivel de corresponsabilidad fiscal, es decir, de responsabilidad en la fijación de la presión tributaria en sus territorios. En dicho acuerdo se reformuló el régimen de cesión de tributos, otorgando competencias normativas a las regiones sobre los tipos de gravamen y en parte las bases imponibles o liquidables y deducciones de las cuotas. Sobre todo se incluyó la cesión parcial del IRPF, pudiendo regular las comunidades autónomas ciertas deducciones y una tarifa complementaria de la estatal que se minoró a tal efecto. Posteriormente, y concluido ya el quinquenio, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas aprobó en 2001 un nuevo modelo de financiación autonómica vigente desde el 1 de enero de 2002 que requirió una nueva modificación de la LOFCA, por lo que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación. Por último, en el año 2009, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, a través de su Acuerdo 6/2009, aprobó las bases para la reforma del sistema de financiación autonómica. El nuevo sistema de financiación aplicable desde el 1 de enero de 2009 se ha incorporado al ordenamiento jurídico mediante la Ley Orgánica 3/2009 de modificación de la LOFCA
y la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía. Adicionalmente, la Ley 23/2009 regula el Fondo de Compensación Interterritorial con el que se cierra el nuevo modelo. El nuevo modelo de financiación se mantiene en la línea de seguir potenciando la corresponsabilidad y autonomía fiscal de las comunidades autónomas y de este modo ha supuesto, por un lado, la ampliación de la participación de las comunidades autónomas en los recursos tributarios cedidos y, por otro, el incremento de las competencias normativas autonómicas sobre ellos. Veamos ahora los principales aspectos que conforman el régimen de cesión. La LOFCA dispone en su artículo 10 que tendrán esta consideración los tributos establecidos y regulados por el Estado cuyo producto corresponda a la comunidad autónoma. Se trata en primer lugar de impuestos cuyo establecimiento y regulación corresponde exclusivamente al Estado, si bien las comunidades autónomas podrán hacer uso de las competencias normativas que se les atribuya y asuman en relación con determinados elementos del impuesto con el alcance que expresamente prevé el artículo 19 de la LOFCA. Por tanto, si una comunidad autónoma no hiciera uso de las competencias normativas, se aplicará la normativa del Estado, excepto en lo que se refiere a la escala autonómica que se aplica a la base liquidable general del IRPF. En segundo término, la cesión del impuesto por parte del Estado a la comunidad autónoma se entiende producida cuando, como señala el artículo 10.2 de la LOFCA, haya tenido lugar en virtud del precepto expreso del estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma se establezcan en una ley específica. Este mismo precepto prevé en su apartado 3 las clases de cesión a las que ya alude el propio artículo 157 de la Constitución. De este modo, la cesión será total si se hubiese cedido la recaudación correspondiente a la totalidad de los hechos imponibles contemplados en el impuesto y, por el contrario, será parcial cuando se cede solo la recaudación correspondiente a alguno o algunos de los hechos imponibles o cuando se cede parte de la recaudación correspondiente a un impuesto. En tercer lugar, la LOFCA determina los criterios de atribución de los respectivos impuestos cedidos a una comunidad autónoma, estableciendo para ello diversos puntos de conexión en atención a la naturaleza personal del impuesto o a que éste grave bien el consumo, bien las operaciones inmobiliarias, sin perjuicio de los requisitos específicos que establece la Ley 22/2009. Estos criterios son los siguientes. 1. Cuando los tributos cedidos sean de naturaleza personal, su atribución a una comunidad autónoma se realizará en función del domicilio fiscal de los sujetos pasivos, salvo en el gravamen de las adquisiciones por causa de muerte, en el que se atenderá al domicilio fiscal del causante. 2. Cuando los tributos cedidos graven el consumo, su atribución a las comunidades autónomas se llevará a cabo bien en función del lugar del consumo, bien en función del lugar en que el vendedor realice la operación a través de establecimientos locales o agencias, o bien en función de los consumos calculados sobre una base estadística. Y por último, 3. Cuando los tributos cedidos graven operaciones inmobiliarias, su atribución a las comunidades autónomas se realizará en función del lugar donde radique el inmueble. En definitiva, se sigue en todos los casos el principio de territorialidad como criterio de atribución. En cuanto a los impuestos que pueden ser objeto de cesión, los artículos 11 de la LOFCA y 25 de la Ley 22/2009 señalan que se cede a las comunidades autónomas, según los casos, el rendimiento total o parcial en su territorio de los siguientes tributos: impuestos sobre la renta de las personas físicas, impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre sucesiones y donaciones, impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, tributos sobre el juego, impuestos sobre el valor añadido, impuestos sobre la cerveza, impuestos sobre el vino y las bebidas fermentadas, impuestos sobre productos intermedios, impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas, impuestos sobre hidrocarburos, impuestos sobre las labores de tabaco, impuestos sobre la electricidad, impuesto especial sobre determinados medios de transporte y, por último, el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos.
La Ley 22/2009 establece el alcance y las condiciones generales en las que se efectúa la cesión, en los que se aborda las cuestiones más generales en relación con los tributos cedidos y que se concretan en las siguientes. En primer lugar, que debe entenderse por rendimiento cedido, esto en el artículo 26. En segundo término, cuál es la normativa aplicable a los tributos cedidos, esto en el artículo 27. Y en tercer y último lugar, qué se entiende por residencia habitual de las personas físicas, esto según el artículo 28, y por domicilio fiscal de las personas jurídicas en el artículo 29. Por su parte, los aspectos particulares y concretos de la cesión de cada uno de los impuestos se establecen en los artículos 30 a 44 de la ley, encuadrados bajo el rótulo Alcance y condiciones específicas de la cesión. Por último, los artículos 45 hasta el 53 y artículos 54 hasta el 64 de la ley se ocupan respectivamente de las competencias normativas de las comunidades autónomas en relación con los impuestos cedidos y de la delegación de competencias a las autonomías en materia de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de estos impuestos. Pasamos a los rendimientos que se ceden. La Ley 22/2009 entiende como rendimiento cedido de los tributos enumerados en su artículo 25 el importe de la recaudación líquida que proceda de ellos cuando la cesión sea total. Tal es el caso de los siguientes impuestos: el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, los tributos sobre el juego, el impuesto especial sobre determinados medios de transporte y el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos. Hay que tener en cuenta que este último impuesto fue suprimido con efectos desde el 1 de enero de 2013 como consecuencia de la derogación del artículo 9 de la Ley 24/2001 de medidas fiscales, administrativas y de orden social, quedando integrado en el impuesto sobre hidrocarburos. Todas las referencias al impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos que se encuentren en la normativa vigente se entenderán realizadas a los tipos estatal, especial y autonómico del impuesto sobre hidrocarburos. Por el contrario, cuando la cesión es parcial, el rendimiento cedido es el importe de la recaudación líquida efectivamente ingresada derivada de la parte de la deuda tributaria objeto de cesión. En el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas, la deuda tributaria cedida está integrada por 1. Las cuotas líquidas autonómicas que los residentes en la comunidad autónoma hayan consignado en las declaraciones presentadas en plazo minoradas en el 50% de las deducciones por doble imposición y en el 50% de las compensaciones fiscales reguladas en la Ley 35/2006 del IRPF. 2. El 50% de las cuotas líquidas de los contribuyentes que hayan optado por tributar por el impuesto sobre la renta de no residentes conforme al régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español. 3. El 50% de los pagos a cuenta realizados o soportados por los contribuyentes residentes en la comunidad autónoma que no estén obligados a declarar y que no hayan presentado declaración. 4. El 50% de los pagos a cuenta realizados o soportados por los contribuyentes residentes en la comunidad autónoma que, estando obligados a declarar, no hayan presentado declaración en plazo. Y 5. Por último, la parte de la deuda tributaria, incluida la cuota de los intereses de demora y los recargos por declaración extratemporánea, que correspondiente a la comunidad autónoma sea cuantificada o, en su caso, consignada por actas de inspección, liquidaciones practicadas por la Administración y declaraciones presentadas fuera de plazo. Esta partida se minorará en el importe de las devoluciones por ingresos indebidos que deban imputarse a la comunidad autónoma, incluidos los intereses legales. En relación con los restantes impuestos parcialmente cedidos, el rendimiento atribuido a la comunidad autónoma consiste en un porcentaje del conjunto de ingresos líquidos de la Hacienda estatal
por los conceptos que integran cada uno de dichos impuestos, con criterio de caja, obtenidos una vez descontadas de la recaudación bruta las devoluciones y las transferencias o ajustes establecidas en el concierto económico con las haciendas forales del País Vasco y convenio económico con Navarra. Los porcentajes de rendimiento cedido respecto del producido en el territorio de la comunidad autónoma son los siguientes. Impuesto sobre la renta de las personas físicas, 50%. Impuesto sobre el valor añadido, 50%. Impuesto sobre la cerveza, 58%. Impuesto sobre el vino y las bebidas fermentadas, 58%. Impuesto sobre productos intermedios, 58%. Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas, 58%. Impuesto sobre hidrocarburos, 58%. Impuesto sobre las labores del tabaco, 58%. Impuesto sobre la electricidad, 100%. Impuesto especial sobre determinados medios de transporte, 100%. En lo que respecta a los puntos de conexión, los artículos 30 hasta el 44 de la Ley 22/2009 establecen los puntos de conexión que sirven para determinar en cada caso a qué comunidad autónoma corresponde el rendimiento cedido. En el caso de los impuestos personales, estos preceptos deben ponerse necesariamente en relación con los referidos a la residencia habitual de las personas físicas según el artículo 28 y al domicilio fiscal de las personas jurídicas según el artículo 29. Estos puntos de conexión son los siguientes. Punto A. Impuestos sobre la renta de las personas físicas. La regla general es que se cede a la comunidad autónoma el rendimiento correspondiente a las personas físicas que tengan en dicho territorio su residencia habitual. La residencia habitual se determina según el artículo 28 de la Ley 22/2009 de acuerdo con los siguientes criterios de aplicación sucesiva. 1. Permanencia durante un mayor número de días dentro del periodo impositivo, computándose las ausencias temporales. Salvo prueba en contrario, una persona física permanece en el territorio de una comunidad autónoma cuando en él radique su vivienda habitual. 2. En el territorio de la comunidad autónoma donde tenga su principal centro de intereses, considerándose como tal el territorio donde el sujeto pasivo obtenga la mayor parte de la base imponible del IRPF. Y 3. En el lugar de la última residencia declarada a efectos del IRPF. Los residentes en España que no permanezcan en dicho territorio más de 183 días durante el año natural se considerarán residentes en el territorio de la comunidad autónoma en la que radique el núcleo principal o la base de sus actividades o de sus intereses económicos. Las personas físicas residentes en territorio español por aplicación de la presunción prevista en la ley de IRPF, en virtud de la cual se presume que el contribuyente tiene su residencia habitual en España cuando residan habitualmente el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquel, se considerarán residentes en el territorio de la comunidad autónoma en que residan habitualmente el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependen de ellos. En este orden es importante tener en cuenta de que no surtirán efectos los cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr una menor tributación efectiva en los impuestos total o parcialmente cedidos. Punto B. Impuesto sobre el patrimonio. Este impuesto se cede a la comunidad autónoma en la que el sujeto pasivo tiene su residencia habitual, siendo esta la misma que corresponda para el IRPF en la fecha del devengo del impuesto patrimonial. Punto C. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. En las adquisiciones mortis causa se cede a la comunidad autónoma en la que el causante tenga su residencia habitual a la fecha del devengo del impuesto. En las adquisiciones gratuitas inter vivos de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos a la comunidad autónoma en la que radiquen los inmuebles. Y por último, en las adquisiciones gratuitas inter vivos de los demás bienes y derechos a la comunidad autónoma en la que el donatario tenga su residencia habitual a la fecha del devengo.
Ahora bien, el artículo 32 de la Ley 22/2009 debe aplicarse conjuntamente con lo dispuesto en el artículo 28, el cual, refiriéndose al impuesto sobre sucesiones y donaciones, señala que se considerará que las personas físicas residentes en territorio español lo son en el territorio de una comunidad autónoma cuando permanezcan en su territorio un mayor número de días del periodo de los 5 años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha que finalice el día anterior al del devengo. Punto D. Impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. A partir de la regla general de cesión a la comunidad autónoma donde tenga su domicilio fiscal o residencia habitual el sujeto pasivo, se establecen como excepciones a esta regla los siguientes puntos de conexión. Cuando se trata de documentos grabados por la cuota fija de actos jurídicos documentados, se cede a la comunidad en la que se autoricen o se otorguen. Cuando se trata de operaciones sobre bienes inmuebles, se cede a la comunidad autónoma en la que radiquen. En el caso de constitución de hipotecas, prendas sin desplazamiento o sobre buques o aeronaves o anotaciones preventivas, se cede a la comunidad autónoma donde estos actos hayan de ser inscritos. Cuando el documento se refiera a la transmisión de valores, el impuesto corresponde a la comunidad donde se formalice la operación. Y por último, cuando se trate de concesiones administrativas de bienes, ejecuciones de obras o explotaciones de servicios, el impuesto se cede a la comunidad autónoma del territorio donde radiquen los bienes, se ejecuten las obras o se presten los servicios. En estos casos, si las concesiones superan el ámbito territorial de una comunidad autónoma, el rendimiento corresponde a todas aquellas a cuyo ámbito se extienda la concesión, calculándose el rendimiento correspondiente a cada una en proporción a la extensión que ocupen los bienes en cada región implicada, o al importe estimado de las obras a realizar en cada comunidad, o bien, en el caso de las explotaciones de servicios, a la media aritmética de los porcentajes que representen su población y su superficie sobre el total de las comunidades implicadas. Punto E. Tributos sobre el juego. Según el artículo 34 de la Ley 22/2009, se ceden a las comunidades autónomas los tributos que recaen sobre el juego teniendo en cuenta los siguientes criterios. En la tasa estatal sobre juegos de suerte, envite o azar en el lugar de realización del hecho imponible. Y en la tasa estatal sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias en el territorio de la comunidad autónoma que autorice la celebración o hubiera sido competente para autorizarla en los supuestos en que se organicen o celebren sin dicha autorización. Y en el caso de las combinaciones aleatorias, cuando el ámbito de aplicación o desarrollo de las mismas no exceda los límites del territorio de la comunidad autónoma. Punto F. Impuestos sobre el valor añadido, impuestos sobre la cerveza, impuestos sobre el vino y las bebidas fermentadas, impuestos sobre productos intermedios e impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas. En todos ellos se cede a la comunidad autónoma el rendimiento que corresponde al consumo producido en su territorio, según el índice de consumo territorial certificado por el Instituto Nacional de Estadística. Los porcentajes de la cesión son del 50% en el IVA y del 58% en los restantes impuestos. Punto G. Impuestos sobre hidrocarburos. A cada comunidad autónoma se cede el 58% del rendimiento derivado del tipo estatal general y el 100% del rendimiento derivado del tipo estatal especial, así como la totalidad del rendimiento derivado del tipo autonómico de este impuesto. Se considera producido en el territorio de una comunidad autónoma el rendimiento cedido derivado de la aplicación de los tipos estatales general y especial que corresponda al índice de las entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos en su territorio, según los datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Por su parte, conforme al artículo 44 de la ley, se considera producido en el territorio de una comunidad autónoma el rendimiento cedido del tipo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos cuando el consumo final de los productos gravados se produzcan en su territorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Impuestos Especiales. Punto H. Impuestos sobre las labores del tabaco.
La cesión del 58% del rendimiento de este impuesto a las distintas comunidades autónomas se efectúa teniendo en cuenta el índice de ventas a expendedurías del tabaco en su territorio según los datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos. Punto I. Impuesto sobre la electricidad. Se cede a la comunidad autónoma la totalidad del rendimiento del impuesto producido en su territorio, considerándose como tal el correspondiente al índice de consumo neto de energía eléctrica en su territorio, elaborado a partir de los datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Y por último, punto J. Impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Se cede a la comunidad autónoma la totalidad del rendimiento del impuesto producido en su territorio. El rendimiento se considera producido en una comunidad autónoma cuando se encuentre en su territorio el domicilio fiscal de la persona física o jurídica que tenga la consideración de sujeto pasivo de este impuesto. Pasamos a las competencias normativas. Uno de los aspectos más destacables en la evolución del sistema de financiación autonómica fue la atribución por la Ley 14/1996 de facultades normativas a las comunidades autónomas en relación con determinados aspectos de los tributos cedidos. La ley actualmente en vigor ha profundizado en esta orientación dando un paso más hacia adelante en la senda de la corresponsabilidad fiscal al ampliar aún más las competencias normativas de las comunidades autónomas sobre los tributos cedidos. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la titularidad de las competencias normativas y de aplicación de los impuestos cuyo rendimiento se cede, total o parcialmente, a las comunidades autónomas, corresponde al Estado, así como la potestad sancionadora y la de revisión de los actos dictados en ejercicio de estas competencias. De esta forma, si una comunidad autónoma no hace uso de las facultades o competencias normativas que por cesión la ley le confiere, se aplicará en su defecto la normativa del Estado. Por otra parte, las facultades normativas se confieren expresa y únicamente respecto de cada uno de los impuestos cedidos que se mencionan en la ley, en los artículos 45 hasta el 52. De este modo, no está prevista la asunción de competencias normativas por las comunidades autónomas ni respecto del IVA ni sobre los impuestos especiales de fabricación. Veamos a continuación el alcance de las facultades normativas atribuidas a las comunidades autónomas en relación con cada uno de los impuestos cedidos sobre los que opera dicha atribución. Punto A. Impuesto sobre la renta de las personas físicas. En virtud del artículo 19 de la LOFCA y del artículo 46 de la Ley 22/2009, las comunidades autónomas pueden regular el importe del mínimo personal y familiar aplicable para la determinación del gravamen autonómico, incrementando o disminuyendo las cuantías establecidas en la ley del IRPF con el límite del 10%. También pueden asumir competencias normativas sobre la escala autonómica aplicable a la base liquidable general, que debe ser progresiva. Y por último, pueden regular las deducciones en la cuota íntegra autonómica por circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales y por aplicaciones de renta siempre que no supongan una minoración del gravamen efectivo de alguna o algunas categorías de la renta. Asimismo, deducciones por subvenciones y ayudas públicas no exentas del impuesto que se perciban de la comunidad autónoma, con excepción de que las afecten al desarrollo de actividades económicas o a las rentas que se integren en la base especial del ahorro. La facultad normativa en relación con estas deducciones se extiende también a la justificación exigible para poder practicarlas, al establecimiento de los límites de deducción y su sometimiento o no al requisito de comprobación de la situación patrimonial de los sujetos pasivos que se benefician de ellas. Igualmente, pueden establecer las reglas especiales de la tributación conjunta, periodos impositivos inferiores al año natural y determinación de la situación familiar de los sujetos pasivos. Por último, pueden modificar, aumentando o disminuyendo los porcentajes de deducción por inversión en vivienda habitual. Punto B. Impuesto sobre el patrimonio.
En relación con este impuesto, las comunidades autónomas pueden regular el mínimo exento, el tipo de gravamen, así como las deducciones y bonificaciones de la cuota. Las deducciones y bonificaciones que aprueben en su caso las comunidades autónomas deberán ser compatibles con las establecidas en la normativa estatal reguladora del impuesto y no podrán suponer una modificación de las mismas, y además se aplicarán con posterioridad a las reguladas por la normativa del Estado. Punto C. Impuestos sobre sucesiones y donaciones. Conforme a lo que disponen los artículos 19 de la LOFCA y 48 de la Ley 22/2009, las comunidades autónomas tienen, en relación con este impuesto, competencias para regular las reducciones de la base imponible, la tarifa del impuesto, las cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente, las deducciones y bonificaciones de la cuota, así como su gestión. En este impuesto vamos a detenernos únicamente en las reducciones de la base imponible, respecto de las que hay que destacar tres notas relevantes. En primer lugar, las pueden crear tanto para las transmisiones intervivos como para las mortis causa, siempre que respondan a circunstancias de carácter económico o social propias de las comunidades autónomas de que se trate. En segundo término, las comunidades autónomas pueden regular las reducciones ya establecidas por la normativa del Estado, bien manteniéndolas en condiciones análogas o bien mejorándolas mediante el aumento del importe o del porcentaje de reducción, la ampliación de las personas que puedan acogerse a ella o la disminución de los requisitos para poder aplicarla. Por último, las reducciones establecidas por una comunidad autónoma se aplican con posterioridad a las establecidas por la normativa del Estado. Si la actividad de la comunidad autónoma consistiese en mejorar una reducción estatal, la reducción mejorada sustituirá en esa comunidad autónoma a la reducción estatal. Al margen de lo anterior, las comunidades autónomas también pueden regular los aspectos de gestión y liquidación del impuesto. Punto D. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, las comunidades autónomas pueden regular los tipos de gravamen en arrendamientos, en las concesiones administrativas, en la transmisión de bienes muebles e inmuebles y en la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, a excepción de los derechos reales de garantía. Por su parte, en el impuesto sobre actos jurídicos documentados pueden regular el tipo de gravamen de los documentos notariales. Las comunidades autónomas también ostentan competencias normativas para regular las deducciones y bonificaciones de la cuota, si bien éstas solo pueden establecerse por la comunidad autónoma respecto de aquellos actos y documentos sobre los que puede aprobar sus propios tipos de gravamen. En todo caso, deberán resultar compatibles con las establecidas por la normativa estatal, las cuales no podrán modificar, y además las deducciones y bonificaciones autonómicas se aplicarán con posterioridad a las reguladas por la normativa del Estado. Y por último, las comunidades autónomas podrán regular los aspectos relacionados con la gestión y liquidación de este impuesto. Punto E. Tributos sobre el juego. Además de poder regular todo lo que tiene que ver con la aplicación de estos tributos, que es la gestión, liquidación, recaudación e inspección, las comunidades autónomas pueden también regular las exenciones, la base imponible, los tipos de gravamen y cuotas fijas, las bonificaciones y, por último, el devengo. Y punto F, impuesto especial sobre determinados medios de transporte e impuestos sobre hidrocarburos. En relación con estos impuestos, las comunidades autónomas pueden regular los tipos de gravamen autonómicos dentro de las bandas o límites fijados por la Ley 22/2009 en sus artículos 51 y 52 respectivamente. Pasamos a la gestión tributaria. El artículo 19 de la LOFCA prevé que las comunidades autónomas puedan asumir por delegación del Estado la aplicación de los tributos cedidos, la potestad sancionadora y la revisión de los mismos, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con la Administración tributaria del Estado.
Todo ello de acuerdo con la ley que fije el alcance y condiciones de la cesión, esto es la Ley 22/2009, la cual aborda las cuestiones relativas a la delegación de competencias en materia de impuestos sobre el patrimonio, sobre sucesiones y donaciones, sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, tributos sobre el juego, sobre determinados medios de transporte y finalmente sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos. En virtud de estos preceptos podemos reseñar lo siguiente. Las comunidades autónomas se hacen cargo por delegación del Estado de la gestión, liquidación, recaudación e inspección, así como de la revisión de los actos dictados en vía de gestión de los impuestos anteriormente enumerados. Ello no obstante, la ley reserva al Estado determinadas competencias, de entre las que cabe señalar resumidamente las siguientes. En materia de gestión y liquidaciones, la contestación de consultas, salvo en lo que se refiere a la aplicación de las disposiciones dictadas por la comunidad autónoma en el ejercicio de sus competencias normativas, la confección de los efectos estancados que se utilicen para la gestión de los tributos cedidos, ciertas competencias relacionadas con el impuesto especial de determinados medios de transporte, así como los acuerdos de concesión de determinadas exenciones del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos. En materia de recaudación, la recaudación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados cuando se lleve a cabo a través de efectos timbrados. En materia de revisión, el recurso de alzada ordinario, el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio y el extraordinario para la unificación de doctrina. Esta exclusión obedece a lo dispuesto en el artículo 20 de la LOFCA en la redacción dada al mismo por el apartado 9 del artículo de la Ley Orgánica 3/2009, en virtud de la cual la función unificadora de criterio en los tributos estatales corresponde a la Administración Tributaria del Estado, que la ejercerá conforme a lo dispuesto en la Ley General Tributaria. Tanto la gestión recaudatoria como la inspección de los tributos cedidos deben ajustarse a lo dispuesto en la normativa del Estado. Las actuaciones de comprobación e investigación en materia tributaria de las comunidades autónomas fuera de su territorio serán realizadas por la inspección de los tributos del Estado o la de las comunidades autónomas competentes por razón del territorio, a requerimiento de las comunidades autónomas, de conformidad con los planes de colaboración que al efecto se establezcan. La inspección de tributos del Estado puede incoar actas de comprobación e investigación por el impuesto sobre el patrimonio con ocasión de las actuaciones inspectoras que realicen por el IRPF, puesto que las declaraciones de ambos impuestos se presentan conjuntamente. Sin embargo, la instrucción y resolución de los expedientes derivados de estas actas corresponde a las oficinas competentes de las comunidades autónomas. Y por último, la gestión, liquidación, recaudación e inspección, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión del IRPF, IVA, impuestos especiales de fabricación e impuestos sobre la electricidad, se llevará a cabo en todo caso por los órganos estatales que tengan atribuidas las funciones respectivas. Y terminamos esta primera parte con la resolución de conflictos entre comunidades autónomas en relación con los impuestos cedidos. Con el fin de poder determinar cuándo el rendimiento de un determinado impuesto cedido corresponde a una comunidad autónoma en particular y qué ente autonómico es competente para la exacción de un determinado tributo cedido, las leyes de cesión de tributo a las comunidades autónomas han recurrido al mecanismo del punto de conexión, regulando uno o varios para cada impuesto cedido. Aunque en la mayor parte de los casos la aplicación de los puntos de conexión no plantea especiales problemas interpretativos, pueden darse supuestos excepcionales en los que sí pueden surgir dudas en torno a la aplicación de los puntos de conexión, dando ello lugar al planteamiento de los correspondientes conflictos entre el Estado y una o varias comunidades autónomas o entre estas entre sí. Para la resolución de este tipo de conflictos, a los que expresamente se refiere el artículo 157 de la Constitución, la LOFCA establece, siguiendo el precedente del Convenio Económico con Navarra y del Concierto Económico con el País Vasco, una junta arbitral,
cuyo régimen jurídico se encuentra establecido además en los artículos 23 y 24 de la LOFCA.